Entonces la idea de hoy es entender qué es esa onda del cálculo de volumen de sólidos en revolución, ¿verdad? Entonces, por cierto, feliz día del niño. Gracias, igualmente. Gracias. Seguimos siendo niños, ¿verdad? Eso no lo olviden. Correcto. Entonces, cálculo de volumen de sólido en revolución. ¿Qué es esa onda de los sólidos en revolución? La idea de los sólidos en revolución es que nosotros, dado una cosa que le vamos a llamar eje de rotación, vamos a hacer girar en torno al eje de rotación una región. Por ejemplo, vamos a tener una región R. Esta región R la vamos a rotar en torno al eje de rotación y esto va a formar un sólido. Si esto fuera un círculo, al hacerlo rotar, tendríamos una dona, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un triángulo aquí, imagínense un triángulo acá, y lo hacemos rotar, tenemos un cono. Si nosotros tuviéramos un semicírculo acá, al hacerlo rotar, tenemos una esfera. Si nosotros separamos y ubicamos el semicírculo separado del sólido y lo hacemos rotar, vamos a tener, eh, como quien dice, este es casquete y un cilindro entre los dos. O sea, imagínense una especie de esfera, bueno, no sería como una esfera, sería algo como una pelota, pero achatada, con un agujero entre los dos. Entonces, eso sería lo que nosotros tendríamos, o eso es lo que formamos. Entonces, ¿qué pretendemos con ese sólido? Pretendemos calcularle su volumen. Entonces, esa es la idea del sólido en revolución, ¿verdad? Entonces, para eso, para entrar en materia, nosotros tenemos tres formas. Esas tres formas son el fundamento para sólidos en revolución. ¿Qué formas son? La primera es esta, miren. Esto es como una especie de moneda. Esta moneda o un disco, ¿verdad? Entonces aquí vemos este que es el eje, esta parte de aquí que es un delta, que es el grosor, esta distancia de aquí a aquí le vamos a llamar R, representa el radio. Entonces aquí tenemos disco. Ahora, la segunda figura, o el segundo sólido. El segundo sólido que nosotros vemos por aquí es el mismo disco, solo que perforado. Miren, vemos el mismo disco, solo que con un agujero. El mismo valor por acá. Este es el delta. Aquí va a estar ahora el eje. Miren, el eje aquí no le puse continuo. Y del eje hay dos valores ahora. Está este, que es R minúscula, y este que va hacia afuera es R mayúscula. En ambos casos vamos del centro, que es el eje de rotación. Miren, lo mismo arriba,
eje de rotación hacia afuera, radio pequeño, radio grande. Dos sólidos interesantes. Y el otro es una especie de cilindro. Entonces el cilindro, más o menos nosotros lo vemos así. De este cilindro, nosotros queremos calcular el volumen. Entonces imagínense que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a cortar el cilindro acá, voy a cortar, voy a hacer un corte. Al hacer el corte, supongamos que esta cosa podemos hacer como un corte así de esa pared, por decir algo. Voy a cortar esa pared de ahí. Entonces, al hacer el corte, o como que ustedes tomen un rollo de papel higiénico, lo corten y lo extiendan, ustedes verían un sólido más o menos así. Entonces, ¿qué dimensiones tendrían ustedes? Aquí, por ejemplo, tienen este, que es el mismo eje de rotación. Luego tendríamos esta cosa de acá, que le vamos a llamar un delta. Este de aquí es el radio y la distancia que va de aquí hasta el otro centro, acá, es la altura. Si yo traslado estas dimensiones a mi paralelepípedo, esto es el delta, esta es la altura, y me falta esta longitud. ¿Cuánto mide esta longitud? ¿Quién es esta longitud? Acá. Es corte, miren, es la circunferencia. ¿Qué valor toma la circunferencia del círculo? ¿Se acuerdan? 2πr. 2πr, correcto. 2πr. Entonces, esto es un disco, el primero. Esto de aquí es un anillo o arandela. Y esto tal vez pues no tiene nombre, pero es una especie de corteza o de concha. Corteza. O cascarón, si lo quieren ver, porque lo que hago es un cortecito acá, extraigo la parte que corresponde y lo despliego. Mira, aquí recuerden, punteado, punteado, punteado. Ahí vemos. Entonces, ¿qué me va a interesar a mí de cada una de estas cosas? Me va a interesar calcular su volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen de este primero, del disco? El volumen de este disco es un cilindro, recuerden, es área de la base por la altura. Entonces, área de la base es pi por el radio al cuadrado por el delta. ¿Cuál es el volumen de este anillo o arandela? El volumen sería una diferencia de estos de arriba, ¿verdad? Donde tengo un radio grande y le resto el radio pequeño, ¿verdad? O sea, tomo el cilindro más grande y le resto este cilindro más pequeño. Entonces el volumen ya simplificado y agrupado, radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado por el delta. Y luego, ¿cuál es el volumen de este paralelepípedo? El volumen de este paralelepípedo es 2πr, esto por el alto por el delta. Entonces,
Estas tres fórmulas son las que nosotros necesitamos para el método del cálculo de volumen de sólidos en revolución. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a caer en cada uno de estos? Entonces, eso les voy a explicar ahora. Nosotros vamos a formar estos sólidos. Nosotros vamos a formar los sólidos con los elementos diferenciales. Si recuerdan, creo que no sé si ustedes se acuerdan bien de los diferenciales, solo para ubicarlos. Si no, les voy a mostrar los dos posibles que hay. ¿Se acuerdan bien de los diferenciales? O sea, cuando en cálculo 1 les decían, ah, este es el diferencial o este es el elemento diferencial. ¿Se acuerdan de eso? Si no, se lo explico porque ocupo que lo manejen bien. Dile que sería bueno que lo retocara. Vamos a ver. Entonces vamos a buscar el libro porque... Licenciado, ¿Sí? iba a preguntarle que si Cuénteme. estas hojas donde usted escribe, le pregunto que si en esas hojas que usted escribe las podría mandar en un documento para Sí. luego repasarlo. Ayer lo dije Ah, o no. ok, no había escuchado. Gracias. ¿Verdad Me que no parece que vino? no. ¿Verdad que no vino ayer a clases? Confiéselo. Pues sí estuvo en la clase. ¿Sí estuvo? Ah, bueno, se me olvidó a mí mencionarlo entonces. No, y sí, les voy a compartir el video, el enlace del video, que lo subo al canal, y el PDF del documento que voy a ir haciendo a diario. Espero entrenarme de aquí a la próxima, bueno, de aquí a la otra semana, digamos de aquí a finales de la otra semana, vamos a ver si la cosa ¿cómo le digo? El documento va a cambiar un poquito. Espero que sea para bien, en la mejora. Pero ocupo entrenarme en algo. Solo déjenme encontrar eso porque estoy buscando aquí en el libro de Thomas. Bueno, les voy a mostrar si quieren para que no estén aburridos ahí. Disculpe, solo una consulta. Cuénteme, hijo. ¿Se refiere a la notación de Leibniz? No, ya le muestro. Por cierto, una pregunta de rutina. ¿Qué es la integral definida? ¿Usted? En presencial siempre les preguntaba eso el primer día de clases. Ayer se me olvidó. El área bajo la curva. No, porque las integrales definidas pueden salir cero y negativas. Y no hay áreas negativas o ceros. El área formada entre dos funciones. No, por la misma razón que le acabo de decir a su compañero. Es una suma de infinitos elementos diferenciales. Infinitos elementos diferenciales. Andamos cerquita, andamos cerquita. La suma de Riemann. La suma de Riemann solo se le dice a la estructura, ¿verdad? De la sumatoria, que toma particiones no del mismo tamaño y eso. Eso es la suma de Riemann. Por ahí en el chat dijeron el segundo teorema fundamental del cálculo. Cristian, ¿me escucha? Cristian Canales. Sí, le escucho. Ah, dígame cuál es el primero. Dígame cuál es el primer teorema fundamental del cálculo. En este momento no lo recuerdo muy bien, pero creo que es el que habla de de algunas derivadas. No era la relación entre derivación y integración, que eran inversas de cada Correcto, una. correcto. Es la derivada de la definida de 0 a, de a x. De la derivada respecto de x es el integrando. Correcto. Y el segundo entonces es que la antiderivada usted le evalúa y tiene la antiderivada evaluada en el límite superior menos menos la integral, perdón, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Pero eso no responde qué es la integral definida.
Yo no les pregunté cómo se calculaba, ¿verdad? Sino qué es, qué es. Aquí, creo que con este me voy. Vamos a ver si sale otra cosa. Aquí tengo las dos regiones que ocupo. Esta. Bueno, aquí estoy. Por ahí sus compañeros me dijeron que cuando usted, bueno, vale aclarar, ¿verdad? La integral definida es la diferencia de dos áreas. El área que está sobre el eje X menos el área que está bajo el eje X. Eso es la integral definida. Por esa razón, las integrales definidas pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser cero. Son positivas cuando el área de que está sobre el eje X es mayor que el área que está bajo el eje X. Es negativa cuando pasa lo contrario. El área bajo el eje X es mayor que la que está sobre el eje X. Y son cero cuando el área que está sobre el eje X es igual que el área que está bajo el eje X. Entonces, eso es la integral definida. ¿Cómo se hace esa onda de las integrales definidas, verdad? Recuerde que es lo que el compañero me decía, lo que el compañero mencionaba es la suma de esos diferenciales. Entonces, el elemento diferencial es nada más y nada menos que este rectángulo raro que están viendo acá. Este es mi elemento diferencial. Por decir algo, tomo este rectángulo haciendo que esto sea, ese ancho sea cero. Entonces, a eso nosotros le llamamos elemento diferencial. Y podemos tener un elemento diferencial, tal y como lo ven ustedes acá, que es perpendicular al eje X. Recuerden, el elemento diferencial, miren, es perpendicular al eje X y es cualquier posición de estas líneas que estoy marcando por acá. Cualquiera, ¿verdad? Incluso entre ellas. Pero cualquier posición de estas describe el elemento diferencial. Entonces, el elemento diferencial puede ser perpendicular al eje X o puede ser perpendicular al eje Y, tal y como aparece en esta otra figura de acá, miren. Aquí. Cualquiera de las dos formas. Miren, elemento diferencial perpendicular al eje Y, elemento diferencial perpendicular al eje Y. Esto. Entonces, una cuestión es la ubicación del elemento diferencial. Esa es una. El elemento diferencial puede ser perpendicular a X o perpendicular a Y. ¿Qué pasa si el elemento diferencial es perpendicular a X? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la integral? Nuestros límites tienen que estar dados en X. Ajá. Entonces, ¿nuestra integral de qué variable va a depender? De X. Correcto. Eso es lo que me interesa a mí. Si el elemento diferencial es perpendicular al eje X, entonces el integrando depende de X. Y si el elemento, eso lo estoy escribiendo yo, ¿verdad? Si el elemento diferencial es perpendicular al eje Y, entonces el integrando, ¿de quién depende? ¿De qué variable depende? De Y. De Y. Correcto. Depende de Y. Eso para que lo tengamos claro. Y aquí vemos nosotros el planteamiento de la integración. Miren.
La integral depende de y, si el elemento diferencial es perpendicular a y la integral va a depender de x, si el elemento diferencial, miren, depende de x, que era el caso anterior. Miren, aquí en el caso anterior, teníamos nosotros que nuestro elemento diferencial o nuestras distintas ubicaciones de las posiciones dependían de x, entonces nuestra integración dependía de x también. Eso para que lo tengan pendiente. Mire, si es perpendicular a x, la integral depende de x. Si es perpendicular a y, pasa lo que está aquí, la integral depende de y. ¿Estamos bien? ¿Se entiende eso? Listo. Sí. Entonces, ahora, ¿qué relación hay con lo que le estaba mostrando? Aquí está lo que les estaba escribiendo. Entonces, esto es la relación del elemento diferencial con los ejes, ¿verdad? Esa es una cosa. Ahora, lo otro es que, dado los ejes de rotación, pueden pasar varios detalles. Supongamos que nuestro eje de rotación está aquí. Este es mi eje de rotación. Y pueden suceder tres cosas, dado que tengo mi eje de rotación. Puede suceder que mi elemento diferencial esté perpendicular a mi eje de rotación y aparte de ser perpendicular a mi eje de rotación, esté pegado a él, puede estar sobre o puede estar aquí. Y en ambos casos es la misma onda. Puede ser que mi eje de rotación siempre esté perpendicular, pero esta vez esté separado. Miren. O puede ser que mi elemento diferencial esté paralelo al eje de rotación, puede estar aquí o puede estar aquí. Cheque. Pueden pasar estas tres cosas, recuerden. Esto es mi eje de rotación, eje de rotación, eje de rotación, y en ocasiones aparece la flechita así, representando que en torno a eso van a rotar o van a moverse estos elementos diferenciales. Entonces, miren, el elemento diferencial está aquí y empieza a rotar. Esta cosa empieza a girar en torno al eje de rotación. O puede ser que mi eje de rotación sea vertical, ¿verdad? No estoy diciendo que son los ejes. Aclaro ese detalle. Puede ser que tengamos un eje de rotación ahí, bajo las mismas tres circunstancias. Bueno, era punteado, ¿verdad? Luego lo borro. ¿Qué puede pasar? Ahí tenemos los tres ejes de rotación. Entonces, puede ser que mi elemento diferencial tenga los mismos comportamientos que les acabo de decir, solo que ahora los elementos diferenciales son horizontales. Miren, aquí o aquí. Puede hacer que estén separados. Aquí. O aquí. O puede hacer que mi
elemento diferencial esté aquí, así. O aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Recuerde, eje de rotación, eje de rotación, eje de rotación. Eje de rotación, eje de rotación, eje de rotación. Entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes imagínense que este lápiz es el eje de rotación. Y este es el elemento diferencial. O este tal vez que es más, esto que es más pequeño todavía. Este es su elemento diferencial. Entonces, si está pegado y empieza a rotar, imagínense que usted lo hace rotar. De las tres figuras que teníamos anteriormente, ¿cuál se va a formar al momento de rotar un elemento diferencial? Y este está, por ejemplo, pegado. O sea, está aquí el eje de rotación, el elemento diferencial, y este empieza a rotar. ¿Cuál de los tres sólidos creen ustedes que se forme de la rotación? ¿El primero, el segundo o el tercero? Disco. Ajá, un disco, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo separo el elemento diferencial del eje de rotación y hago lo mismo? Empiezo a girar. ¿Cuál de los tres se va a formar? El anillo. Ajá, el Anillo. anillo. La arandela. Ajá, o arandela. ¿Y qué va a suceder, por ejemplo, y yo tengo mi eje de rotación y mi elemento diferencial es paralelo? Entonces, miren, empezaría a formarse algo así. ¿A cuál de los tres sólidos se parece? Cilindro. Ajá, se parecería al cilindro. Entonces, miren cómo se ven los elementos diferenciales. Aquí estoy marcando el elemento diferencial que formó este sólido. El elemento diferencial que forma este sólido, ustedes lo pueden ver aquí adentro, miren. Separado del eje de rotación, paralelo al eje de rotación, y en este sólido de acá, ven el elemento diferencial, y miren, y va a estar pegado al eje de rotación. Entonces, si yo tengo un eje de rotación y mi elemento diferencial está pegado, voy a utilizar el método de los discos. Si yo tengo el eje de rotación y el elemento diferencial está separado, voy a utilizar el método de los anillos o arandelas. Y si tengo mi elemento diferencial y mi eje de rotación y estos son paralelos, voy a formar una corteza o un casquillo cilíndrico. ¿Cheque? Sí, señor. Entonces, así nosotros generamos el método. Entonces, ahí es donde aparecen los distintos métodos, ¿verdad? Recuerde, el método de disco, método de anillo o arandela, o guacha, como le quieran decir, y el método de las cortezas. O casquillos cilíndricos. Tomás le dice casquillos cilíndricos. Lico, una pregunta. Cuénteme. No importa que el elemento diferencial esté por encima o por debajo del eje de rotación, siempre se usa el de arandelas. Probemos. Vamos a ver. Si está por encima, está aquí. Ok. Si está por abajo, está aquí. Aquí. No, este que es más pequeño. Si está encima, está aquí y lo rota, se forma un disco. Si está abajo y lo rota, se forma el mismo disco. Si está separado y lo rota, se forma el mismo anillo. Si está arriba, está separado, se El mismo anillo. el mismo anillo. Si está a la derecha del eje de rotación, Sí, lo es gira, paralelo el cilindro. paralelo, y si está aquí al lado izquierdo, también. También el mismo cilindro. Entonces, Ok, no Lick, ya. importa dónde esté. Lo que Ok. importa es la Gracias, Lick. relación. Recuerde, si es perpendicular, si el elemento diferencial es perpendicular al eje de rotación, pueden pasar dos cosas.
o discos o anillos. Pero si es paralelo, casquillos cilíndricos o cortezas. ¿Cheque? Cheque. Gracias. Cheque. Entonces recuerden, aquí para que no olviden, en estos dos casos, miren, método de discos. En estos dos casos, método de anillos o arandelas. Y en este último caso, el método de las cortezas. Entonces aquí, miren, método de cortezas o casquillos cilíndricos. Cualquiera de los nombres, ahí se forman. ¿Cheque? Bueno, si el elemento diferencial es paralelo, no importa si está, ¿cómo le digo? Imagínense que este es el eje de rotación y este, así pegadito, es el elemento diferencial. O sea, está así. Lo que importa es como está paralelo, entonces se va a formar un casquillo cilíndrico. No importa que esté separado o junto, siempre es el casquillo cilíndrico. O sea que siempre es el último método. Recuerden la relación. Lo vamos a resumir. Elemento diferencial es perpendicular a eje de rotación. Aquí pueden pasar dos cosas. El método de discos o el método de anillos. ¿De quién depende? Voy a colocar pegado. Elemento diferencial perpendicular al eje de rotación, pero están pegados, discos. Separados, anillos. Elemento diferencial paralelo al eje de rotación, método de cortezas o casquillos cilíndricos. Cheque. ¿Estamos bien hasta acá? Ese es como el resumen. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar en materia. Voy a tratar de plantear por lo menos un problema sencillo para que tengamos nosotros el planteamiento, ¿verdad? Entonces, así les dejo un par de integrales para que calienten para mañana. El problema dice calcular el volumen del sólido que se genera
de rotar. Dejen de ver tele, hombre. Están jugando FIFA ahí. Calcular el volumen del sólido que se genera de rotar la región triangular en torno a los siguientes ejes de rotación. Entonces, ¿qué región triangular? La región triangular cuyos vértices En los siguientes, ¿qué dijo? Perdón. en los siguientes ejes de rotación. Región triangular cuyos vértices están en los puntos P 1,1, Q 3,2 y R 5,4. Y ya les voy a dar los ejes de rotación. Primero, vamos a dibujar la región triangular. Pues tenemos uno, 1. Marcamos el punto P. Luego marcamos el punto Q, 3,2. $3,2. Q y el otro es 5,4. 3, 4, 5. 5, 4. Acá. R. Debí dejar un poquito más abajo este mejor. Voy a cambiar un punto. Voy a cambiar el punto Q. Lo voy a colocar mejor en la posición 3, 1 para que se forme un mejor triángulo. Este le voy a cambiar la componente en Y. Entonces lo que voy a hacer es bajar el punto. 3, 1. Entonces aquí va a estar Q. Ya no va a estar a donde lo había puesto inicialmente. Yo lo quito. Entonces aquí vemos nosotros nuestra región triangular. Ahí tenemos el triángulo. Eje X, eje Y y todo lo demás. Entonces, ¿qué cosas nosotros necesitamos de esta región triangular? En esencia, las funciones que nos van a acotar el triángulo. Ocupo conocer esta recta, ocupo conocer esta recta de aquí, ocupo conocer esta última de acá. Yo les doy la última, y igual a 1. Ayúdenme a calcular ustedes las últimas dos. Pilas.
¿Cuáles serían las ecuaciones de estas rectas? De esta recta que está aquí y esta recta que está acá. Una forma fácil es evalúen. Por ejemplo, vaya, el punto P es 1, 1. El punto R es 5, 4. Entonces usted quiere la recta que va a pasar por PR. Por PR, entonces la recta es Y igual a MX más B. Si pasa por el punto 1, 1, se cumple esta ecuación. Y si pasa por el punto 5, 4, se cumple esta otra. Resten 4 menos 1, me va a quedar 3. 5 menos 1, me va a quedar 4. M y este va a quedar 0. Entonces, M es igual a 3 cuartos. Eso quiere decir que esa recta es 3 cuartos de X. Y luego, si M vale 3 cuartos y esto es 1, este es un cuarto. Ya está la primera ecuación. Entonces, esta es Y igual a 3 cuartos X más un cuarto. Evalúen. Si X vale 1, vale 1. Y si vale 5, tienen 15 cuartos más 1, es 16 cuartos y 16 cuartos, 4. Calculen esta otra recta. La recta que pasa por Q y R. Q es el punto 3,1. No olviden. Y es igual a X menos 2. ¿Quién? Y es igual a X menos 2. X menos 2. Sí, esa. Seguro. Se dice X menos 2. Si vale 3, ajá 1. Si vale 5, no queda. No es esta. Revise. Sería Y es igual a 3 medios X menos 7 medios. Y es igual a 3 medios X menos 7 medios. Vamos a probar. 3 por 3, 9. 9 menos 7, 2. 1, cheque. Y la otra es 3 por 5, 15. 15 menos 7 es 8. 8. Entre 2, 4. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya las rectas que limitan la región triangular. Ahora, ¿qué otra cosa ocupamos saber de las rectas? Pues de la región, nada. Aquí es donde repasamos o donde dependemos nosotros del cálculo de áreas. Si se acuerdan del cálculo de áreas, ¿cómo ustedes ubicarían el elemento diferencial? ¿Lo tomarían perpendicular a X o perpendicular a Y? En Y, En Y lo tomarían. ¿Por qué? que así cubriría todo el espacio del triángulo. No, es que el triángulo se puede cubrir de las dos formas. Si toma elementos diferenciales perpendiculares a X o a Y, siempre se va a cubrir. Pero ¿por qué tomarlo perpendicular a Y? En X tendríamos que hacer dos integrales. Ajá, correcto. Si tomáramos el elemento diferencial perpendicular a X, hacemos 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos que partir acá. Entonces tendríamos un elemento diferencial aquí y otro elemento diferencial aquí, ¿verdad? Entonces, si tomamos elementos perpendiculares a X, hay dos integrales. Si tomamos elementos perpendiculares a Y,
Miren. Perpendicular a Y es una integral. Cheque. Entonces nosotros, aquí pueden pasar dos cosas. Yo puedo tomar el elemento diferencial perpendicular a X o a Y si tengo elección libre. Pero si a mí me dicen utilice el método específico, entonces yo lo ubico el elemento diferencial en función del método. Entonces nosotros, si no tenemos ninguna restricción, decimos, voy a ubicar mi elemento diferencial tomando en cuenta donde hayan menos integrales. Entonces me voy a quedar primero con el elemento diferencial perpendicular al eje Y. Ahí lo voy a tomar. Aquí de primera mano lo voy a tomar perpendicular a Y. Ahora, para que mi elemento diferencial me quede perpendicular a Y, yo necesito cambiar estas dos funciones y expresar a X en términos de Y. Entonces, esta función X en términos de Y, ¿cómo me quedaría? ¿Qué me queda? 2Y más 7 sobre 3. Y esta me queda X igual a 4Y menos 1 sobre 3. ¿Sí? Entonces a mí me van a interesar estas dos. ¿Por qué me interesan estas dos? Recuerden, cuando tomo el elemento diferencial perpendicular al eje Y, mi integral va a depender de Y. Si lo hubiera tomado aquí, ya estábamos listos con las funciones expresadas en términos de la variable X. Ahora les voy a dar los ejes de rotación. Ejes de rotación. 1, eje X. 2, eje Y. 3, Y igual a 1. 4, X igual a 1. 5, Y igual a 4. 6, X igual a 5. Vamos a ver, 1, X1, 5, Y1, Y4. 7, Y igual a menos 2. 8, X igual a menos 1. 9, Y igual a 8. Y 10, X igual a 7. Esos son todos los ejes de rotación que yo voy a considerar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Recuerden, ¿verdad? Aquí estoy tomando mi elemento diferencial perpendicular al eje Y. Ahora pensemos en los métodos, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a pensar en los métodos. Como ya tomé mi elemento diferencial perpendicular al eje Y, pienso en mi primer eje de rotación. Mi primer eje de rotación es X. Entonces, este elemento diferencial respecto de X, ¿cómo está? ¿Paralelo o perpendicular? Paralelo. Entonces, el método que voy a formar ahí es de casquillos o cortezas. Respecto del eje Y, miren, ¿cómo está este elemento diferencial respecto del eje Y? ¿Paralelo o perpendicular?
Perpendicular. Ajá, va a estar perpendicular. Entonces, ¿está pegado o separado este elemento diferencial respecto de Y? Parado. Separado, ¿verdad? Entonces, es el método de arandelas. ¿Correcto? Ahora, de los que está perpendicular, mire, el elemento diferencial va a estar perpendicular a todos los ejes de rotación que nos queden X igual a algo. Entonces, en alguno de los ejes de X igual a algo, mi elemento diferencial va a quedar pegado y perpendicular. Mire, está X igual a 1, va a estar separado. X igual a 5, va a estar separado. X igual a menos 1, va a estar separado. X igual a 7, va a estar separado. Entonces, no voy a ver el método de discos. Todos van a ser el método de arandelas o anillos. Vamos a, con esta ubicación del elemento diferencial, cuando pasemos por todos estos ejes de rotación, solamente vamos a ver cortezas y anillos. Cuando cambiemos los elementos diferenciales aquí, entonces ahí sí va a aparecer discos, pero eso lo vamos a hacer mañana. Entonces mañana les termino de explicar el problema, ¿verdad? Pero ya más o menos nos fuimos orientando la relación del eje con el de rotación. Elemento diferencial, perdón, y el eje de rotación. Si es perpendicular, discos o anillos, y si es paralelo a este, el método de las cortezas o los casquillos. Entonces mañana les explico cómo calcular esto. Entonces seguimos mañana a la misma hora, ¿verdad? Nos vemos a las 4. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, la vaca no nos deja. Creo que está todo claro. ¿De qué? Bueno, entonces seguimos mañana. Yo ya les voy a enviar la copia de este del PDF, ya les voy a enviar la imagen, perdón, el documento, y mañana con ese mismo documento seguimos. ¿Listo? Sí, gracias, Lick. Bueno, Muchas cuídense gracias. mucho. Nos vemos mañana. Bueno, gracias, Lick. Gracias, Lick.